Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una pincelada de todos ellos. En la plataforma, ya sabéis entrar, sabéis encontrar los vídeos de formación, que de todos estos hay vídeos, y en cualquier caso, si tenéis especial interés por ver cualquiera de ellos con más detalle, pues me lo comentáis y preparamos otra reunión, aunque probablemente una vez que volvamos en septiembre a retomar las formaciones semanales, pues una de las propuestas que podéis hacer es ver alguno de estos temas, bueno, pues una jornada dedicada a ello con más tiempo. La idea era que vierais estos ramos que son de los que yo me ocupo. Cándido, no hemos tenido ocasión de vernos, he estado yo esta semana de vacaciones, pero sabrás que yo soy la responsable de los ramos técnicos, como son PYME para empresas, responsabilidad civil tanto profesional, de ANO, explotación, etcétera, temas de transporte, de crédito y caución, de temas de ciber, el seguro ciber, no el paquete de servicio ciber. Bueno, todas esas cosas me competen a mí. Entonces, vamos a hacer una presentación breve de estos 3 ramos, que son obviamente muy amplios, y cualquier duda me vais preguntando. Y eso os digo, que si queréis una formación un poco más amplia, más allá de lo que hay en la plataforma, pues lo vamos viendo. Yo, si os parece, empezamos por PYME. Voy a compartir pantalla, si se me da bien, que se hacía, ¿cómo se llama? Presentar tu pantalla, compartir. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues por elegir una compañía y, bueno, pues he cogido, para intentar ser breve, una ficha de presentación del producto de empresas de Allianz, que es una de las compañías con las que trabajamos este ramo. Engloba lo que son los daños a empresa, el producto de multirriesgo, como sabéis. Se trata de dar cobertura a aquellos siniestros que puedan tener nuestros clientes tomador empresa de sus negocios. Es un seguro de daños y aunque muchas veces se acompaña de la ARC, a veces la ARC va por ramo puro. Lo veremos luego posteriormente. ¿Qué compañías trabajamos en este ramo? Pues las empresas multiramo más conocidas son, por ejemplo, Allianz, Mapfre, Reale, Plus Ultra, Fiat, Catalana, Zurich y un largo etcétera. Sabes que tenemos clave con prácticamente las más importantes compañías generalistas, todas ellas, y para gran empresa me refiero a aquellas que tienen un volumen de facturación muy grande, porque las primas mínimas suelen ser ya a partir de 2.500 euros prima neta. Podemos trabajar también con compañías especialistas de gran empresa, como puede ser HDI, AIG o CHAP, que son las siglas que más me gustan, aunque tenemos código. En otras son las que trabajamos más habitualmente, la gran empresa. Para la empresa de tamaño pequeño, tamaño mediano, que obviamente son la mayoría, porque el tejido empresarial en España están compuestos casi el 90% de las empresas son PYME de mediano o pequeño tamaño. Nos vienen bien por cualquiera de estas compañías en las que tenemos un acceso directo con suscriptores y, bueno, podemos trabajar bien estos ramos. En la plataforma tenéis lo que es la toma de datos. Es verdad que si son empresas complicadas, más allá de la primera toma de datos, muchas veces hace falta acompañarlo o bien de informes de valoración o bien de visitas de los inspectores o bien de fotografías. Sobre todo cuando son de sectores algo complejos, como pueden ser fabricaciones, carpinterías,
que pueden necesitar unas medidas de seguridad más amplias o una mejor explicación de cuál es el riesgo, ¿no? En el término empresa se engloban todos los sectores, aunque hay algunas compañías que tienen un producto especial para algunos de estos sectores, como por ejemplo pudieran ser en las bodegas, que es muy típico, ¿no? Un producto específico para bodegas. ¿Por qué? Porque si bien lo que son las coberturas generales las tenemos en todas las pólizas, hay algunas concretas, como pueden ser en una bodega, el tema de rotura de depósitos, rotura de envases, limpieza en caso de rotura, que son específicos daños que pueden sufrir empresas de este sector que les son de interés. Entonces, hay algunas compañías que dentro de su espectro de multirriesgo acotan y dan coberturas especiales para algunas de estos sectores. Nos ocurre también, por ejemplo, con el tema de agrícola. En la explotación agrícola nos encontramos, si es agrícola de regadío, nos encontramos con bienes en el campo, que son los pivots, los transformadores, las bombas, que son específicos de este sector y para las cuales muchas de estas compañías tienen producto específico. Si es una pyme de ganado, nos encontramos con que su bien más preciado es el propio ganado y algunos de estos condicionados son específicos para empresas ganaderas con muerte del ganado, robo del mismo, con sus peculiaridades diversas, ¿no? Entonces, vamos a partir de un condicionado general, sabiendo que existen condicionados específicos para según qué sectores de actividad. ¿Qué es lo que se asegura en una póliza multirriesgo? Bueno, lo primero, la cobertura esencial siempre que da origen al mundo del seguro es la de incendio en sus variedades, incendio, explosión, que es el riesgo que se considera básico y a partir de ahí se pueden sumar el resto de las coberturas. El incendio siempre es la cobertura que van a tener todas las pólizas al 100% y está basado en cuál es el valor de la edificación de ese riesgo. ¿Cómo vamos a valorar la edificación? Para ello, hay una recomendación general que es basarnos en cómo lo valora el Colegio de Arquitectos de la localidad de que se trate, de Soria, de Málaga, tienen una valoración. En general, y para generalizar un poco, podemos considerar que si está en terreno urbano hay un mínimo de 700 euros metro cuadrado. Si está en descampado, por ejemplo, Mafre lo valora bastante más alta que otras compañías en 400 euros metro cuadrado. Esto nos hace dar una valoración de la edificabilidad del edificio, de las naves de la empresa, que puede variar pues, en función de algunos parámetros, como son los materiales de construcción y, como hemos comentado, dónde está ubicado. Para no equivocarnos demasiado, es bueno contemplar cómo lo valora el cliente según lo que le ha costado construirlo y cómo lo valora la compañía para llegar a una intente y evitar el infraseguro. A partir de ahí, vamos a ver qué otras coberturas se pueden acoplar. El propietario, el tomador de la póliza puede tener interés en dar cobertura también al contenido. El contenido está contemplado, por un lado, lo que es el mobiliario y que no suele ser una partida importante en este tipo de empresas y la maquinaria. En la maquinaria tendremos en cuenta toda la relación de maquinaria. Esta obviamente es un valor que nos tiene que decir el tomador, el cliente,
ellos lo saben perfectamente y lo tienen además en su contabilidad. Incluiremos pues todas las herramientas, utillaje, maquinaria industrial, maquinaria de oficina como ordenadores, fotocopiadoras y etcétera. Todo esto, dependiendo del sector, es una partida más o menos importante. Y dentro de contenido, por último, estarían las mercancías. Son las materias primas, la mercancía en proceso de producción, productos terminados, con todos los accesorios como el valor de los envases, etcétera, etcétera. Con todo esto ya tenemos la partida de contenido. ¿Qué coberturas podemos ofrecer al cliente? Vamos a decir primero que muchas de estas pólizas, bueno, pues obviamente se han desarrollado y ya tienen un paquete de coberturas generales para todos los riesgos. Allianz es la que más tiene paquetizado este producto y en otras como por ejemplo Plus Ultra puedes ser más selectivo en ir marcando las coberturas que el cliente necesite. Estas coberturas pues van a ser daños atmosféricos, daños por actos vandálicos, el robo, lucro cesante, rotura de maquinaria, videoequipos y, como hemos comentado, se puede incluir en muchos de ellas también la responsabilidad civil, excepto si es profesional, en muchas de estas pólizas ya se podría incluir la responsabilidad civil dentro de la póliza de multirriesgo. Estas coberturas ya no tienen por qué contratarse al 100%, se puede hacer un aseguramiento parcial en un porcentaje. Por ejemplo, en la cobertura de robo, el cliente puede estar interesado en dar una cobertura al 100% o no, porque muchas de estas maquinarias son difíciles de robar, normalmente por el volumen o el peso que tienen. Entonces, no tenemos por qué darle una cobertura al 100%, sino un valor parcial de un 10, de un 15, de un 20, de un 50, de un 80%. Esto, por lo tanto, exige tener un conocimiento de cuál es la empresa que queremos asegurar para ver qué coberturas son las que se necesitan y, bueno, aquellas que se pueden acoplar a la situación real del cliente. Hay que ver también cómo afecta al final en la prima el dar una cobertura parcial o una cobertura total. En el tema del lucro cesante podemos dar cobertura o bien por una indemnización diaria, que esto se trata de decir, vamos a ver, yo si tengo que parar la empresa porque ha habido un siniestro amparado en póliza, dígase un daño por agua, un robo, un incendio, tengo que parar la empresa por un siniestro, voy a tener unos gastos que tengo que afrontar sí o sí. El cliente puede tener la opción de decir, estos gastos suponen 100, 200, 500, 600, 1.000 euros al día, que es lo que quiero que la póliza me cubra durante un periodo de un mes, máximo 100 días. 1, 3, 6 meses, 1, 2, 3 meses suele ser lo habitual. O bien, el cálculo lo podemos hacer de otra manera, calcular cuál es sus gastos permanentes, esos que inevitablemente va a tener aunque no esté activa la empresa, y la indemnización, pues alargarla en un periodo de 3, 6, 9 o 12 meses. Es más complicada de calcular porque exige datos contables. La compañía, en caso de siniestro y esta cobertura contratada, pues va a pedir que le detalle contablemente cuál es la facturación, cuáles son los gastos que tiene para ver que realmente esos gastos son los que tiene que indemnizar. La siguiente partida que vamos a ver es la de rotura de maquinaria, ¿vale? Es por una causa súbita e imprevista, que es obviamente el origen de un siniestro que pueda ser amparado en póliza, que sea súbito, accidental, que se produzca una rotura de maquinaria. Esto es muy similar a lo que es la garantía de fábrica. La garantía de fábrica suele durar 1 o 2 años
y que va, bueno, se contempla que si la máquina no funciona adecuadamente o se produce una rotura prevista porque tiene un error de fabricación, el fabricante tiene que indemnizar, reponer la máquina, etcétera. Bueno, si esa máquina se rompe por una causa interna en la propia máquina, podemos dar cobertura. Esta cobertura es cara, es decir, no se da de forma automática porque es una de las coberturas que podamos considerar caras. Hay que además hacer un detalle de qué máquina se trata, con la descripción, la marca, el modelo, el año de compra, el valor de compra sin IVA, y ese valor lo podemos asegurar a valor total, es decir, me ha costado 100.000 aseguro, o lo podemos hacer un primer riesgo, es decir, yo dentro de mi maquinaria quiero tener una cobertura pues a lo mejor de 6.000, 15.000, 20.000, 30.000 euros a primer riesgo, es decir, los 30.000 euros que aseguro entran en indemnización independientemente que sea más alto el valor, a mí me van a pagar 30.000. Esta cobertura, de este modo, sería más barata, porque no se da a valor total, se da un valor parcial, un primer riesgo, hasta un tope. Por lo tanto, abarata lo que es la repercusión en la prima. Parecida a esta sería la cobertura de avería de equipos electrónicos, en el que igualmente hay una rotura interna, pero de un equipo electrónico. No hay que confundirla con avería, con daños eléctricos. La cobertura de daños eléctricos se da para lo que es el cuadro eléctrico de la fábrica o de la empresa. Hay una subida o bajada de tensión en el cuadro eléctrico que por extensión repercute en alguno de los aparatos conectados a esa red eléctrica. Si el daño se produce a través del cuadro eléctrico, por una sobretensión, la cobertura sería de daños eléctricos. Si el daño se produce de forma interna en una máquina electrónica, la cobertura se daría por avería de equipos electrónicos, es más amplia, que igualmente se puede dar a valor total o a valor parcial, como hemos comentado anteriormente. Dicho rápidamente, estas serían las coberturas más habituales en una póliza de daños empresarial. ¿Que puede haber más? Pues sí, estarían los daños por acción del agua. Hay que ver, algunas de las empresas ni siquiera tienen necesidad de esta cobertura. Bien, por ejemplo, una nave agrícola que no tenga ni siquiera entrada de agua. Cobertura de daños eléctricos, como hemos comentado, cobertura de rotura de cristales, tanto de contenido como de continente, es decir, los que están en fachada como los que están interiores, pues por ejemplo, para separar oficinas, etcétera, etcétera. Además de loza sanitaria, etcétera, etcétera, se le puede dar cobertura. Y es habitual también la contratación de la asistencia. La asistencia ha ido evolucionando mucho en estos últimos tiempos y es bastante amplia. No llega a ser la que hemos visto en hogar, que es el bricolaje, pero sí que el servicio de asistencia, que es, se me rompe algo, me da igual que sea la puerta de entrada, que sea un cristal, y va un reparador de la compañía de forma inmediata, depende de la urgencia, entre 24 y 48 horas tiene una obligación de presentarse y, bueno, hacen la reparación y suele ser habitual que se contrate para agilizar los tiempos de respuesta. La responsabilidad civil, como hemos comentado, puede estar dentro de este paquete de coberturas, dentro de una póliza multirriesgo, que sería la responsabilidad civil de explotación, que es la habitual, que es la que se produce cuando hay un daño a un tercero en el desarrollo normal del trabajo. Es decir, pues entra un visitante y se tropieza en un escalón,
daños que son inherentes a la marcha diaria de la empresa. La RC patronal es la que nos da cobertura a daños que sufran los trabajadores, incluido el fallecimiento, y la RC de productos son los daños a terceros de productos entregados al cliente. Es decir, que ya se han vendido, ya han pasado de la propiedad de la empresa cliente nuestra a su cliente final. Una vez que esté entregado, pues produce un daño porque esté mal fabricado y esa responsabilidad nos da cobertura en la RC de productos. Similar a ella es la RC de trabajos. Por ejemplo, si imaginaros un cristalero, coloca su cristal, hace su factura y al cabo de un mes ese cristal se rompe y produce un corte en uno de los trabajadores o en el cliente final del tomador de póliza. Es decir, es un post-trabajo o una RC de productos o de post-trabajo que tendría cobertura por ahí. No el bien sobre el que se trabaja, que es un error común considerar que la responsabilidad de un producto sobre el que se trabaja esté cubierta y esto no se da en ninguna de las pólizas. Esto entraría dentro de lo que es el bien hacer del cliente, el bien hacer del tomador y si se produce un daño en un bien sobre el que se trabaja no se tiene cobertura. Me explico. Si, por ejemplo, estamos echando, un constructor está haciendo el tejado o arreglando el tejado de una empresa y ese tejado sufre una rotura, se rompen tejas, como es sobre lo que se está trabajando, no tiene cobertura. Si durante ese trabajo se cae una teja y golpea el coche que hay abajo o similar, entonces sí, porque son daños a terceros que no están directamente relacionados con el trabajo que se está realizando. Por ejemplo, si tenemos una empresa de grúas y está levantando un coche, el coche que está levantando produce un daño, ese no tiene cobertura. Si el coche se cae sobre otro o sobre un adoquinado o lo que sea y produce un daño, ese sí estaría cubierto. Es muy importante distinguir cuando se produce un siniestro cuál es el origen de ese siniestro y si es provocado por la actuación de la empresa sobre un bien, ese bien no tiene cobertura por responsabilidad civil porque no es un daño tercero, entra dentro de lo que es el buen hacer de la empresa para la realización de ese trabajo. Dentro de responsabilidad civil estaría también la cobertura de gastos de defensa, que normalmente están limitados pues, a una cantidad, 6.000, 12.000, 30.000 euros. Esta defensa la realiza directamente la compañía, es quien a través de sus propios abogados va a defender a nuestro cliente. En empresas ya más grandes, pólizas que se hacen a la medida, suele poder contratarse hasta un límite, una cantidad para que la empresa utilice sus propios abogados. Pero esto hay que verlo bien en el condicionado que se firme porque no siempre es así y la empresa estaría obligada a utilizar los abogados de la compañía para su defensa hasta el límite contratado. Dentro de esta suma asegurada pues estarían las tasaciones periciales, los salvamentos para reducir las consecuencias de un siniestro a los que está obligado a llevar a cabo el cliente. Es decir, el cliente cuando se produce un siniestro tiene que hacer todo lo posible para reducir las consecuencias del mismo. Todos estos gastos de salvamento están contemplados también en póliza. Preguntas, ¿dónde estáis? ¿Preguntas? Sí, Elena, yo una pregunta tengo. Miren, de Pilar, una pregunta.
dices que la RC profesional, hay veces que en algunos gremios está dentro del multirriesgo y otras veces no. No, la profesional nunca está dentro de multirriesgo. Vamos a pasar ahora, voy a dejar aparte, vamos a terminar con el apartado de PYME, que bueno, lo conocéis en coberturas porque son coberturas que habéis oído hablar de ellas pues en una póliza de hogar, una póliza de comercio, con sus variedades, pero son coberturas que ya podéis conocer. Y vamos a pasar a hablar de responsabilidad civil y ahí vamos a ver la profesional, ¿vale? La cobertura profesional de RC profesional nunca está dentro de una póliza de PYME y lo vamos a ver rápidamente. Si tenéis alguna pregunta más de la PYME y si no... Lo digo, por ejemplo, imagínate, hemos presupuestado una nave para un agricultor, ¿vale? Y creo que me comentabas... ¿Una nave perdona? Para un agricultor. Ah, sí, bien. Guarda dentro el tractor, pues, el cultivador, esas cosas, ¿no? No, la RC profesional de un agricultor, no, o sea, la RC de un agricultor no es profesional. Para que se dé la RC profesional, tiene que ser una de las profesiones que exigen, ¿cómo lo diré? Sí, con un ingeniero, un arquitecto, un médico, un farmacéutico. A lo mejor me he explicado mal, Quiero decir, dentro de esa nave del agricultor le damos la RC de agricultura, dentro de su nave, ¿verdad? Eso sí. Sí, eso es una RC de explotación, ¿vale? El agricultor no es un profesional. Bueno, si nos oyen a lo mejor nos matan. Pero la RC profesional exige una colegiación. Es decir, la del abogado, la del fiscalista, la del arquitecto, el aparejador, el médico, el farmacéutico, el veterinario, esos son profesiones regladas y exigen una RC profesional que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Vale, entonces, imagínate otra cosa. Tengo presupuestado un camping, ¿vale? El camping tiene un edificio principal que también tiene restaurante y tiene habitaciones, ¿vale? Pero luego, sabes que en el camping, bueno, tiene otro sitio donde se ducha la gente y donde dejan la gente su autocaravana y ese tipo de cosas. En este caso, le hemos presupuestado el propio restaurante y el edificio principal, pero claro, la chica me ha dicho, oye, yo necesito una RC del camping. Eso sí que va aparte siempre, ¿verdad? No. Eso es una explotación. Un camping es una explotación empresarial y va dentro de la RC. Por ejemplo, en el camping, como en restaurantes, hay que solicitar, y muchas de las pólizas ya lo tienen por defecto, pero si no nos vamos a fijar bien que lo tenga, la RC de entrega de productos alimenticios, ¿vale? Que es lo de la contaminación en alimentos. Sí. Pero es la única consideración que podemos tener especial. La RC de alimentos que se da pues, cuando en un establecimiento hostelero, me da igual que sea un restaurante, que un hotel, que un camping, tiene que entregar, dentro de sus servicios está la entrega de alimentos, ¿vale? Por eso hay que saber muy bien siempre qué actividad tiene nuestro cliente para adaptarnos a las necesidades reales del cliente, que en este caso es, si da comidas, tiene que tener la RC de entrega alimenticia, de entrega de alimentos. La mayor parte de las pólizas ya lo tienen en su paquete, ¿eh? Pero eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Por eso, otro de los productos paquetizados ya, igual que hemos visto la agrícola o la ganadera, o la de bodegas sería, por ejemplo, la de hostelería. Hostelería son todo este tipo de establecimientos, en el que tienen una responsabilidad un poquito diferente porque hacen entrega de alimentos a sus clientes. Pero eso no son profesionales, ¿eh? No está, la RC profesional no va aquí. Eso sería dentro de lo que es la RC de explotación de un negocio. Sí, pero entonces quieres decir que tiene un edificio principal con un restaurante, luego tiene una piscina al lado, y luego tiene, por ejemplo, otro edificio más allá, que es donde la gente del camping se ducha y se cambia, ¿vale? Con unos lavabos. ¿Quieres decir que con el seguro de la propia explotación de ese restaurante nos incluía la RC del camping completo? No, ¿verdad? Vamos a ver, cuando hay... Son dos cuestiones. Una,
En todos estos ejemplos que tú has dicho estamos hablando de una responsabilidad de la explotación de un negocio, ¿vale? No de una profesional. Hecha esta salvedad, es muy importante definir siempre, y es una de las cosas que me oiréis hasta la saciedad, determinar exactamente qué hace el cliente, cuál es su actividad. Muchas veces el cliente no se da cuenta de contárnoslo todo, porque para él es obvio. Entonces, no se da cuenta de decirle, mira, yo me dedico a... El me dedico a es lo que yo siempre os voy a insistir hasta la saciedad, que a veces soy hasta pesada decirle que me decís muchas veces, algo general, no, pues se dedica a hacer tecnología, o no, pues tiene un camping. No, yo quiero que me cuentes todo lo que hace. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta si tiene piscinas, en el caso tuyo que me estás comentando, si tiene piscinas, si tiene servicio de comedor, ¿vale? Entonces, contra más datos saquéis de lo que el cliente realmente hace, mejor, porque así definiremos exactamente cuáles son sus riesgos y los tendremos en cuenta a la hora de presentarle propuestas. No es lo mismo, por ejemplo, un aparta hotel en el que lo que hace el tomador es arrendar unos apartamentos que un hotel. Y ves perfectamente la diferencia. ¿Por qué? Porque en un hotel tienen otros servicios como es el de guardarropía, cajas de seguridad en habitaciones, como es servicio de comidas. Todo esto hace que su RC tenga que ser un poquito diferente para contemplarlo. ¿De acuerdo? O sea, que puede ser este caso, quiero decirte que... Claro, pero sí, pero tú cuando tengas una empresa, del tipo que sea, aparte de la póliza de daños, al contemplar la RC, vamos a contemplar su actividad. Y para contemplar su actividad hay que saber a qué se dedica el cliente. Y muchas veces el cliente no nos cuenta todo a primeras dadas, se lo tenemos que sacar. Es decir, tenemos que preguntar, vale, pero cuéntame exactamente lo que tú haces. Por ejemplo, vamos a ver ahora la RC profesional. Muchas veces nos encontramos con una asesoría y la asesoría dice, me han pedido la RC de una asesoría. Bien. ¿Esta asesoría qué hace? Temas fiscales, temas contables, tramitación de subvenciones. ¿Por qué? Porque según el condicionado está excluido. Entonces, tenemos que saber que si hace temas de subvenciones, tenemos que irnos a compañías que contemplen el hacer subvenciones, que no son todas. Si hace fiscal, en el condicionado de todas las compañías que hacen RC profesional de asesorías, este tipo de servicios, puede limitarlo. Entonces, si nos lo limita un 25 o un 30% de la facturación en fiscal y nuestro cliente hace el 50% de su facturación en fiscal, estamos haciendo mal la póliza. El cliente nos tiene que decir, yo estoy haciendo el servicio laboral, fiscal y contable. ¿Y el fiscal en qué porcentaje? Y si hago subvenciones o no subvenciones. Eso es importantísimo que lo detalléis, porque si tiene un siniestro y está mal hecha la póliza, la culpa bien. Es del cliente que no nos lo contó, pero también es nuestra que no preguntamos. Nosotros tenemos que preguntar al cliente qué hace exactamente para que su actividad quede bien asegurada. ¿Vale? Es importantísimo en la responsabilidad civil siempre detallar bien la actividad. Y esto nos da pie a hablar de la segunda parte, que es la RC. La vamos a ver ahora rápidamente, pero yo creo que acabo de decir lo esencial. Siempre hay que saber con todo detalle a qué se dedica nuestro cliente y ser más allá de la primera respuesta, ir un poquito más allá de la primera respuesta. El cliente tiende a simplificar. Es normal porque para él puede que no haya diferencia. Por ejemplo, en empresas de tecnología, que trabajamos muchísimo en las empresas de tecnología, normal, porque ahora hay un desarrollo muy importante de este sector. Muchas veces me viene con, se dedica a temas web y ya está. ¿Y eso qué significa? Hay muchísimas actividades relacionadas con ello. Hacen dominios, hacen hosting. ¿Qué es lo que hace exactamente? Son palabras que a lo mejor nos extrañan a nosotros, pero el cliente las conoce perfectamente. Entonces,
le tenemos que preguntar a nuestro cliente cuando nos pida una RC qué hace exactamente y no dejarlo solo en la primera 2 palabras que suelta, sino, me dices por favor qué es lo que haces, me lo detallas y el cliente ahí se explayan porque ellos saben perfectamente lo que hacen, ¿vale? Eso es importantísimo. Esa es la primera pata de una responsabilidad. Saber exactamente cuál es la actividad para poder encajarla con el condicionado más apropiado. A veces podemos hacerlo directamente nosotros porque las webs de las compañías a las que tenemos acceso ya contemplan y a veces no. A veces tengo que ir al suscriptor para que me haga una póliza a medida. ¿Por qué? Porque una de sus actividades de forma general está excluida. Y esto es importantísimo en todas las RCs. Me da igual que sea la de general, la de explotación que hemos comentado ahora. Incluso a veces me dice, no quiero la patronal. Y luego en el correo veo que tiene empleados o nos piden el seguro de accidentes colectivo. Y digo, bueno, de convenio. Digo, pero me acaba de decir que no quiere la patronal y está contratando el seguro de convenio. Entonces es que sí tiene trabajadores. Entonces sí necesita una RC patronal. ¿Entendéis? O sea, hay que ir un poquito a conocer cuál es la empresa que estamos tratando en su día a día y cuáles son sus actividades con detalle, ¿no? La RC, para no detenernos un poquito, la RC... está, por un lado, la RCE general, que hemos visto que se puede incluir en multirriesgos o hacerlo en ramo puro si la empresa tiene una gran envergadura. Y, por ejemplo, cuando tiene empresas o filiales o trabaja con el extranjero. ¿Por qué? Porque los condicionados, si os fijáis, normalmente dan de cobertura España. Si pedimos Unión Europea, o Europa toda ella, fuera de la Unión Europea, pero de forma general excluyen Estados Unidos y Canadá. Es decir, que si nuestro cliente trabaja en Estados Unidos y Canadá, nos lo tiene que decir, porque se lo tenemos que hacer mención y tenemos que ver qué compañía nos da esa cobertura y nos va a tener que decir qué parte de su facturación va a Estados Unidos y Canadá, qué trabajos hacen Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque de forma general están excluidos en póliza. Esto es debido a que la legislación, tanto en Estados Unidos como Canadá, es muy diferente a la que estamos habituados en Europa y es muy exigente. Entonces, los costes se disparan. Por eso las compañías de principio lo excluyen. Y hay que negociar, hay que trabajar con ellos para tener cobertura. En la RC de ciber, que es otra de las cosas que trabajo yo, lo que le estamos dando cobertura es, bueno, no sé si enseñaros algún... Pilar, disculpa. Una duda acerca de la patronal. La patronal entiendo que se trata de daños a trabajadores, no solo daños que sufran por accidentes en el trabajo, sino también, imagínate, un daño causado por un cliente. ¿Estaría cubierto por la patronal? Sí, los daños que sufran durante el desempeño laboral los trabajadores de la empresa, ¿vale? Por ejemplo, incluso yendo al trabajo, por ejemplo, por decirte una cosa, o un trabajador desplazado para hacer un servicio en otra empresa, ¿vale? Bueno, yo es que ya hemos tenido que cubrir siniestros hasta de fallecimiento de trabajadores durante su jornada laboral, ¿no? Entonces, se produce una invalidez, se produce un fallecimiento de un trabajador, bueno, aparte de la ley de prevención de riesgos laborales que la empresa tiene que cumplir y si ha incumplido, la seguridad social va a demandarla y a sancionarla. Ya de principio, una invalidez o un fallecimiento, más allá del tema de la seguridad social, está la responsabilidad de la empresa y hay un juez que va a tratar ese caso y va a responsabilizar a la empresa de la invalidez o el fallecimiento del trabajador con una indemnización a pagar, que suelen ser altas. De hecho, en la RC laboral,
en la parte laboral, el sublímite por víctima, es decir, tenemos de suma asegurada, pongamos 600.000 euros para la responsabilidad, ¿vale? ¿Y cuál es el sublímite para las víctimas? Porque todas las compañías, más allá de la suma asegurada, hacen una limitación a la cobertura para víctimas personales, no daños, para víctima personal, sean nuestros trabajadores en la laboral o un tercero en la de explotación. El sublímite por víctima tenemos que observar cuál es lo que nos está dando la compañía. Antes era muy bajo, eran pues a lo mejor 60.000, 90.000, 150.000 era ya muchísimo. Ahora 150.000 es ridículo. Yo como mínimo siempre parto de 300.000 euros. Y ya, bueno, si hablamos de sumas aseguradas altas, lo subimos más, a 600.000, a 1 millón, bueno, ya en empresas grandes. ¿Por qué? Porque el juez va a determinar qué tiene que indemnizar la empresa a ese trabajador, a esa persona que ha sufrido una invalidez o un fallecimiento, sus herederos, lógicamente. Y suelen ser indemnizaciones altas. 300.000 es lo mínimo que se puede poner, ¿vale? En su daño, perdón, y si el daño fuera provocado, ya sea un daño físico o un daño psicológico, si fuera provocado por un ejecutivo, por uno de los directivos, ¿lo cubriría igualmente la patronal o para eso debería tener un seguro ya tipo D&O? A ver, esa es una pregunta muy interesante porque además tenemos un siniestro muy reciente de esas circunstancias. Vamos a ver. Por un lado está la laboral no se libra a nadie, es decir, viene el juez, hay un fallecimiento, hay una invalidez y determinan una indemnización que ya os digo que mínimo de 300.000 no va a bajar, vale, en función de muchas cosas, pero por ahí va a andar. Vale, entonces, esa es obligatoria la RC laboral. No es que sea obligatoria, entiéndeme, es voluntad de la empresa contratarlo, ¿no? Pero la sanción la va a tener, la indemnización del juez va a existir. Entonces, contrátala en tu póliza de RC y haz bien las cosas, porque si se ocurre un suceso de este tipo, el juez te va a mandar pagar una indemnización. Por eso, dentro de la póliza de RC está la laboral, que es la que se contrata normalmente o se debería de contratar para evitarte este desembolso tan importante. Vale, en el caso que me estás diciendo de la D&O, mezclamos más cosas, pero en el caso de la D&O hay muchas empresas, hay muchos condicionados que no contemplan el homicidio imprudente en laboral. Por ejemplo, Mapfre. Recientemente hemos tenido un siniestro de estas características y Mapfre lo ha rechazado. Vale, lo ha rechazado correctamente porque en su condicionado no viene. Es decir, en la D&O se contemplan prácticas de empleo indebido de forma general en prácticamente todas las compañías que trabajan este ramo, referido a lo que son despidos, moving, acoso, es lo que se llaman prácticas de empleo indebido. Y prácticamente todos los condicionados lo contemplan. Lo que es el homicidio involuntario, lógicamente, de un trabajador, la mayor parte de los condicionados de D&O no lo contemplan. Sí, por ejemplo, CHAP o XL, ¿vale? Lo contemplan dentro de su condicionado. Esto es muy importante y como yo ya me lo he encontrado, lo valoro más. En el caso de que se produjera el fallecimiento de un trabajador, más allá de la RC patronal, está la responsabilidad del directivo por cuya acción o inacción se ha producido ese fallecimiento, es decir, porque no ha tenido en cuenta todas las normas de seguridad, no le ha trasladado la formación al empleado, no ha tomado todas las medidas necesarias para evitar que se produjera ese fallecimiento. Estamos hablando de que hay una investigación de la Seguridad Social que se investiga porque ha producido el fallecimiento y se lleva a cabo una negligencia por parte de un directivo. La mayor parte de los condicionados de D&O no contemplan esta cobertura. Hay que ir a condicionados por ejemplo, de CHAP y XL, que sí me los he encontrado, ¿vale? No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, perfectamente, gracias. Es muy importante, como veis,
por eso se llaman ramos técnicos, conocer en profundidad los condicionados de estos ramos de cada una de las compañías, conocerlo para ver qué estamos ofreciendo al cliente. Muchas veces, claro, venimos marcados por lo que la compañía quiere dar, que no quiere dar otra cosa, y marcados por la prima. Claro, si nos fuéramos siempre a un condicionado completísimo, hablaríamos de pasar a unas primas muy altas. Entonces, dentro de lo razonable que se da en el sector, pues buscamos lo más apropiado para nuestro cliente. Es distinto una póliza de 300 euros que una póliza de 18.000 euros. Lógicamente, el riesgo es diferente, los condicionados se trabajan a mano y se dan coberturas más ad hoc, es decir, más amplias y más trabajadas para ese riesgo concreto. La mayor parte de las veces esto no es así, porque como hemos dicho, el entramado empresarial en España es de la empresa pequeña, la empresa mediana y los condicionados son generales. Con los que trabajamos estamos habituados a ver qué coberturas tienen, qué limitaciones tienen y con ello le ofrecemos lo mejor al cliente. Por eso a mí siempre me oiréis decir, a mí me gusta el condicionado de para este ramo, a mí me gusta el condicionado de market para el tema de D&O, ¿por qué? Es decir, porque ya los hemos visto, los hemos cotejado, hemos tenido siniestros y vemos que dentro de la prima razonable que el cliente va a admitir es el condicionado más amplio o con menos limitaciones que podemos ofrecer al cliente. Esto es decir muy rápidamente muchas cosas, porque la responsabilidad civil os aseguro que es inmensa, tiene muchísimos detalles, tanto la póliza de ciber, que hay formación específica de ella en la plataforma y la podemos ver otro día, que es la que trata de dar cobertura a la responsabilidad por el robo, encriptación, de los datos de los clientes de nuestro tomador, aparte de otras coberturas adicionales que se han añadido en ese condicionado que va más allá de lo que es la propia responsabilidad, como es el tema de sanciones o de medidas preventivas, la notificación a los afectados, la notificación a la Agencia de Protección de Datos. Todo esto entra dentro del condicionado de ciber. En la póliza de D&O, que a mí me encanta, que considero que ningún empresario debiera de carecer de ella, porque tal y como está la ley de responsabilidad civil en España, sabéis que responsabiliza al administrador de la buena marcha de la empresa y si ésta tiene reclamaciones tanto de empleados como de proveedores, administración pública, clientes, va a hacer responsable más allá de la empresa al administrador y la póliza de D&O da unas coberturas cada vez más amplias, como podéis ver en las formaciones que hay en la plataforma, podemos comentar en otra ocasión, da coberturas cada vez más amplias a esos directivos para que no afecte a su patrimonio las pérdidas o las responsabilidades que tiene que asumir en su cargo de administrador, o la póliza de responsabilidad civil profesional, que trabajamos, por ejemplo, muy especialmente la de arquitectos, ingenieros, la de abogados, la de médicos, farmacéuticos, veterinarios, la de asesorías, APIs, la de consultoras de marketing y comunicación, la de asesorías fiscales, laborales y contables que hemos comentado antes. También es muy habitual la de las tecnológicas que hemos hablado también en todas sus múltiples variedades, porque ya os digo que en el sector tecnológico cada vez hay más empresas y cada vez nos demandan más la RC profesional para ellos, aunque hay muchísimas más, por ejemplo, de peritos, detectives, esteticien, tatuadores, hay muchísimas. Hay, por ejemplo, trabajamos mucho las de albañiles, electricistas, constructores, también las hacemos muy habitualmente.
por daros algunas ideas. Y ahí la RC, aparte que se puede añadir la de explotación, la patronal, la locativa, la inmobiliaria, la razón de ser de la póliza de RC profesional es dar cobertura a los daños, reclamaciones que vienen por daños a terceros en el desarrollo de una profesión, ¿vale? Es decir, que un fiscalista presente mal unos impuestos, que una empresa de informática pues pierda información sensible de su cliente o no le haya realizado mal una web de compraventa y entonces no se producen los pedidos adecuadamente o por un precio inadecuado porque el desarrollo de esa plataforma online se ha hecho mal, por daros algunos ejemplos. Es la RC profesional. Exige que sea de una profesión, por eso no puede ir nunca en la póliza de daños habitual. Quiero mencionaros, porque se nos va el tiempo, la RC de transporte. También tenéis formación en la plataforma y en la RC de transporte, el tema de transporte es muy interesante. Vamos a diferenciar lo que es lo que es la póliza de transporte para el propietario de la mercancía que quiere asegurar que su mercancía que viaja por los distintos modos, carretera, ferrocarril, naviero, esté cubierta en caso de daño o extravío. Y la RC del transportista, que es el que tiene camiones o furgonetas y realiza envíos, repartos de mercancía de terceros. La responsabilidad, como veis, es muy diferente, el interés es muy diferente, bien seas el propietario o bien seas el transportista, y hay póliza para ambas figuras, ¿vale? En la del transportista, el daño equivale a una responsabilidad, estamos hablando de una póliza de responsabilidad de un transportista, que es su actividad, y el propietario de la mercancía, lo que se está cubriendo son daños a la mercancía, que en este caso está en movimiento, está en transporte. En la póliza, no sé si tenéis alguna pregunta, voy un poquito deprisa porque es muy poco tiempo para tanto tema, pero bueno, por daros unas pinceladas. Si tenéis alguna pregunta en concreto del tema de transporte, me paro aquí. Sí, a ver, Pilar, una pregunta. ¿Pilar me ves? Sí, sí, sí. Quiero decir que, claro, en este caso, joder, vamos a ver, un transportista transporta una mercancía de otro y el camión vuelca, ¿quién paga eso? ¿El transportista o el dueño de la mercancía? Imagino será el transportista. El transportista. El transportista tiene una responsabilidad, hablamos que es una póliza de transporte de responsabilidad, porque ejerce una profesión que es la de transportista y que produce un daño a un tercero que es su cliente. Lo que pasa es que la póliza del transportista puede quedarse corta. Es decir, cuando tú haces un contrato con un transportista para transporte de una mercancía como propietario de la misma, al firmar estás aceptando unos límites de indemnización que no suelen ser muy grandes, son estándar normales entre las empresas de transportistas, es decir, tanto por kilo, con lo cual se te puede quedar pequeño, pero tú no le puedes exigir más porque has firmado un contrato y es una relación contractual firmada en el que el transportista se compromete a pagarte una indemnización en caso de que mercancía sufra un retraso o sufra un daño durante el transporte por vuelco, por robo o por lo que sea, de tanto dinero. Pero el dueño de la mercancía puede que eso se le quede corto y quiera contratar un importe más alto. Es decir, no es muy habitual la RC del transportista y no tanto la del propietario de mercancía, pero sí se da. La póliza de mercancía se contrata cuando el interés del propietario de la mercancía es alto por esa mercancía y se la asegura en una póliza, más allá del contrato que tenga con el transportista. ¿Vale?
Vale. Además, en la póliza del transportista, aparte de lo que es el daño a la propia mercancía, se contratan otras cositas como pueden ser remolcaje del vehículo siniestrado, robo, que para que se cubra el robo tiene que darse la circunstancia de que sea con armas o con intimidación. Es decir, no vale decir, me han robado la mercancía, no. Tiene que haber una denuncia en el que digan que ha habido una cuadrilla que me ha intentado robar, no que me he dejado la puerta abierta y se han llevado las cosas. Pero bueno, son dos coberturas, tanto el remolcaje como el robo, en el que puede tener interés más allá del daño a la mercancía por el vuelco o durante el transporte, porque también puede contratarse, por ejemplo, la cobertura de mala estiva, que es colocar mal la mercancía dentro de la caja del camión o de la furgoneta, ¿vale? Y nos queda comentar la póliza de crédito. La póliza de crédito comercial, veréis también alguna formación en la plataforma, lo que hace es asegurar las ventas de una empresa. Normalmente, la mayoría de las compañías que son especialistas en esto, es un ramo que se trabaja único en las compañías Crédito Comercial, COFACE, Sol Unión, son las 3 compañías con las que trabajamos nosotros. Perdón, Crédito Comercial no, Crédito y Caución. Son las 3 compañías con las que trabajamos nosotros y son de ramo puro, solo trabajan este ramo. Está muy enlazado con lo que son productos financieros. ¿Cuál es el objeto de la contratación de una póliza de crédito comercial? Pues es asegurar las ventas de nuestro cliente, que normalmente la compañía exige que se asegure el 100% de las ventas. Es decir, pongamos una empresa, una bodega, que vende vino tanto en España como en el extranjero y vende 10 millones. Pues la compañía hay que trasladarle una serie de información, que hay un cuestionario para ello, le va a asegurar el 100% de las ventas, es decir, los 100 millones de facturación que tiene esa empresa, que nos va a pedir que detallemos la tipología de cliente que tiene, es decir, si lo vende en un porcentaje muy alto a un solo cliente, es decir, o tiene clientes pequeños, en qué porcentaje de venta tiene a los clientes, en qué países vende, qué plazo de pago tienen esos clientes. Toda esa información la recoge la compañía y hace una oferta para cubrir normalmente el 80%, en algunos casos llega hasta el 90% de la factura impagada. Es una póliza muy curiosa, tiene una operativa completamente diferente, porque aparte de dar esos datos en concreto, luego exige una continua relación con la compañía a través de plataformas que ya tienen, aplicaciones informáticas que ya tienen desarrolladas para informar de las ventas de nuestro cliente a lo largo de todo el mes y que para que un impago de una de esas ventas quede cubierto. Es decir, a lo largo del mes he vendido tanto a este, he vendido tanto a este, he vendido tanto a este y ahora, 2 meses después, resulta que uno de esos clientes no pagó. La compañía va a responder de esa factura en el porcentaje contratado, el 80, el 90%, va a pagar a nuestro cliente y luego reclamará al deudor. Va a intentar recobrar esa factura. Tiene también otros gastos, aparte de la prima, tiene otros gastos que es los gastos de estudio. Es decir, la compañía le va a pedir saber quiénes son sus clientes y le va a dar un informe financiero de la fiabilidad de pago que tiene ese cliente. Le va a decir, pues a este cliente le puedes pagar, le puedes vender porque no tiene ninguna incidencia financiera y paga bien. Las compañías tienen información de los clientes de todo el mundo.
hay unas bases de datos enormes que, bueno, se paga para saber qué garantía financiera tienen los clientes y por eso es por lo que nuestro cliente tiene que hacer ese pago de estudio, que le va a detallar qué puede vender, si el cliente es fiable, se le puede vender o se le puede vender solo en un porcentaje, en una cuantía. Le dice la compañía, mira, pues este cliente de Croacia, de China o de donde sea, puedes hacerle una venta de 6.000, 12.000, 15.000, 20.000, 100.000 euros, no más. Yo te voy a asegurar hasta aquí. Porque si le vendes más, está más allá de su capacidad de pago y no sabemos cómo va a responder o no es fiable que vaya a pagar. Todo esto es una operativa, como veis, que se produce a lo largo de toda la vida de la póliza, que es muy interesante y hay una relación continua entre el cliente nuestro y la compañía en estas plataformas. Más allá de lo que es la contratación, no da guerra, porque es una información que se hace a través de una plataforma que no nos lo están preguntando a nosotros, se pregunta en la plataforma y la información de las ventas se hace a través de la plataforma, es decir, que una vez contratada sigue su curso y no suele dar más guerra. Además, las empresas que contratan estas pólizas son reincidentes, la contratan al año, la renuevan, la renuevan, la renuevan. Si tenéis una póliza, un cliente para una póliza de este tipo, las compañías nos van a ayudar a hacer el estudio de lo que necesitan y a negociar las condiciones de la póliza con el cliente. Es decir, no vais a encontraros solos, sino que, bueno, aparte de que hablemos inicialmente de qué es lo que necesita, que contiene la propuesta de la compañía, lo que luego es la negociación final y la puesta en marcha del servicio va a ser con el apoyo del suscriptor de la compañía, ¿vale? Que son especialistas en ello y conocen perfectamente de qué están hablando. ¿Preguntas? Las primas suelen ser muy altas, son muy interesantes. ¿Preguntas? Sí, Pilar, me parece que se le pasa al cliente una especie de cuestionario, ¿verdad? Para que viene, ¿verdad? Sí, contiene básicamente los datos que te he comentado, el sector en el que trabaja, la facturación anual que tiene y luego, bueno, pues hay una información, es muy breve el cuestionario, en el que dice que haga un escalado de sus clientes más importantes, es decir, vendo el 20% de mis ventas está concentrado en un cliente, el 50% de mis ventas están concentrados en 40 clientes, es decir, a una compañía no le interesa un cliente que vendes una empresa que vende solo a un cliente porque está en manos de ese cliente. Si ese cliente se falla, es la catombe. Entonces, sí que le interesa ese puzzle y le interesa también saber en qué países trabaja, porque es distinto que esté vendiendo solo en la Comunidad Europea o Europa, o la zona occidental que llamamos, que venda en Estados Unidos, que venda en países emergentes o de mayor riesgo financiero. Entonces, sí que le va a preguntar saber en qué países vende, ¿vale? Con toda esa información... ¿Perdona? Sí, no, perdona. Decías también que aparte de la prima a lo mejor de este seguro de crédito, a lo mejor también el informe financiero de derecho de habilidad de venta a ese cliente, ¿se le cobra aparte o entra dentro de la prima que paga al año? ¿El qué? ¿El? Has dicho que también esta póliza lleva otra serie de gastos, como son, por ejemplo, los informes financieros de diario. Sí, no sé. Los estudios. Sí, no le cobran el informe financiero. Lo que le cobran es dar de alta como clientes viables lo que son gastos de estudio. Es decir, cuando abrimos la póliza, la compañía va a decir, mira, tu póliza vale, pongamos, 80.000 euros, ¿vale? Estos 80.000 euros se pagan de forma trimestral y es una prima de depósito. ¿Qué ocurre? Que si tu facturación aumenta porque a lo largo del año vendes más de lo que has dicho, te vamos a pagar, te vamos a cobrar más. ¿Qué ocurre? Que si tu siniestralidad es inferior a normalmente el 50%, te vamos a devolver dinero por no siniestralidad.
Y además te vamos a cobrar de gastos de estudio, pues por ejemplo, 3 euros, por decirte una cantidad, el estudio de tus clientes. Nos vas a decir, mira, yo voy a vender a fulanito, menganito y Juanito. Y estos son mis clientes. Y el hacerte el estudio de estos clientes son 3 euros. Como de inicio tú ya tienes unos clientes, inicialmente, al abrir la póliza, te vamos a cobrar de gastos de estudios por estos clientes 3 euros por cada uno. A lo largo del año vas a tener nuevos clientes. Los vas a dar de alta y te vamos a decir, mira, este nuevo cliente, el gasto de estudio son 3 euros y a este nuevo cliente le puedes vender sin problemas, le puedes vender hasta una cantidad, no le vendas porque te estás metiendo en un riesgo, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale. Es una póliza viva durante todo el año de la póliza. ¿Más preguntas? Bueno, como habéis visto, todos estos ramos son, bueno, dan de sí bastante, para hablar bastante. Entonces, bueno, hemos dado una pincelada breve de todos ellos. Os animo a que veáis formaciones que hay en la plataforma y así como manuales de compañías. Cualquier duda. Disculpa, ¿esta formación dónde está en la plataforma? ¿Dónde está? Pues Lara estará por ahí, os lo dirá, pero está en formación. Me parece recordar que está en aula virtual, en un apartado de arriba que pone aula virtual. Eso, en aula virtual. Sí, en el apartado de aula virtual, como ha dicho Cándido, están todas estas jornadas. Vale. Y luego ya si tenéis preguntas en concreto, no dudéis en preguntarme todo lo que necesitéis o que veamos. Y bueno, a partir de septiembre se reiniciarán jornadas de formación por ramos que veremos. Si queréis ver alguno en concreto, os hacer la sugerencia a mis compañeras de Recoletos para que lo tengamos en cuenta y, bueno, dentro del planning de formación lo incluyamos, ¿vale? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo, poneros a la sombra que hoy hace mucho calor y en breve nos volvemos a contactar. Mañana, si estáis, vamos a ver formación básica de broker.